Dile, dame entendimiento de tu palabra. Dame entendimiento de tu voluntad. Señor, que tu palabra hoy abra nuestro entendimiento, sea sembrada y lleve fruto. Que tu palabra hoy, con la ayuda de tu Espíritu Santo, nos lleve a caminar conforme a tu voluntad, a tu propósito, y seamos gente que fructifica, que crece, que avanza, que conquista. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero que leamos juntos en el libro de Éxodo capítulo 19. El viernes, después de predicar Mercy, tuvimos aquí un tiempo en donde Dios me guió a compartirte algo. Y el Señor te decía que no era suficiente un milagro como lo que ocurrió en los 10 leprosos. Que para Él darte toda la vida que Él tiene preparada para ti, era necesario volverse a Él y entrar en un camino de salvación. No era suficiente con el milagro de ser sanados de la lepra. Había que atreverse al cambio. Solo un leproso, habiendo sido sano, entendió la necesidad no solo del milagro, sino del cambio en toda su vida. Aquel leproso Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Es decir, has entrado en una nueva vida, en un nuevo camino, en el que Dios va a construir en ti todo lo que es de su voluntad. Algo que los otros 9 ya no van a poder disfrutar. Y todo eso lo vivimos aquí, pasamos un momento en el altar, en donde Dios nos llamó a rendirnos para el cambio. Claro. Yo ahora quiero decirte algo importantísimo, algo muy importante. Satanás creía en lo que Dios iba a hacer con su pueblo y tanto lo creía que activó todos los mecanismos de presión. Mató primogénitos, aumentó la carga del trabajo, comenzó con la tortura física, los azotes. Satanás sabía que si el pueblo se entregaba no solo al milagro, sino al camino de la construcción de la voluntad de Dios, él estaba perdido. Él entendía eso. Dios, por supuesto, no tenía dudas. Yo os voy a salvar para que me sirváis, dijo. Yo voy a poner mi presencia en medio de vosotros. Ahora vamos a leer lo que también hizo, como poner todo un ordenamiento en sus vidas. Es decir, Dios no tenía tampoco dudas en lo que iba a hacer con su pueblo. Mi pregunta es, en esta escena, ¿quién es el único actor que tenía dudas de lo que estaba pasando? El pueblo. Moisés, que si ahora hay agua, que si ahora no hay agua. Moisés, que si han aumentado nuestras tareas, ¿qué tipo de Dios es este? ¿Qué tipo de líder eres tú? Moisés, ahora estoy harto de pan, ahora me gustaría comer un poquito de carne. Moisés, eres tú el único que puedes profetizar. Es que yo no puedo profetizar. Dios tenía claro la construcción sobre su pueblo. El enemigo tenía clara que si esa construcción se daba, él salía perdiendo. Los únicos que no tenían claro lo que estaba sucediendo era el pueblo. Yo no quiero que eso ocurra aquí. Yo no quiero que eso ocurra aquí. Dios tiene claro lo que quiere hacer contigo. El enemigo lo tiene claro y ha empezado la opresión. Y lo sé porque me la estáis contando. O como los testimonios que hemos recogido. Como en un momento determinado el enemigo presiona. Quizás el que tienes que tener claridad de idea de lo que Dios está haciendo contigo o quiere hacer contigo eres tú. ¿Para qué? Para que lo dejes hacer lo que Él tiene que hacer. Dios tiene claro lo que está haciendo con esta congregación. El enemigo también. Lo mismo somos tú y yo los que tenemos que entrar en una conciencia clara y definida de lo que Dios está haciendo. Hoy hemos declarado la victoria de Jesucristo. Tú has pasado al altar a declarar la victoria de Jesucristo. ¿Quién te llamó a pasar al altar? Te llamó el Espíritu Santo. Una vez que tú estabas en el altar es cuando yo dirigí la oración. ¿Quién te llamó al altar? El Espíritu Santo. ¿Quién te está construyendo entonces? El Espíritu Santo. Si te detienes en ese camino, ¿cuál es la voluntad que tú estás parando entonces?
La del Espíritu Santo. Si el pueblo sale de Egipto, ¿quién sale ganando? El pueblo de Dios. Si el pueblo se hubiera quedado en Egipto, ¿quién hubiera salido ganando? El enemigo. Si tú te paras en el camino conformándote con un solo milagro, ¿quién sale ganando? El enemigo. Y esto es lo que tenemos que entender. El único que sale ganando es el enemigo. Dios les da su presencia. Dios les da los milagros. Y ahora Dios decide darle la herramienta con la que va, una de las herramientas con la que va a construir el pueblo. Le da el ordenamiento, le da su palabra. Dice Éxodo capítulo 19. Al tercer mes de la salida del pueblo de Dios de la tierra de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Y allí acamparon delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a mi pueblo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Vosotros visteis los milagros. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a mi pueblo. Entonces vino Moisés y llamó a todo su pueblo y expuso en su presencia todas las palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, todo lo que el Señor ha dicho, amén. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser construido este pueblo con estas características tan especiales? Una nación santa, distinta al resto de naciones, con un único y solo Dios. Una nación de reyes que van a ministrar no para su propio beneficio, sino para el beneficio de la humanidad, en diferencia con el resto de las naciones que solo van a procurar su propio beneficio. ¿Cómo va a construir Dios este pueblo? Una de las herramientas es con su palabra. Y Dios decide llamar y convocar a su pueblo allí en el monte Sinaí, donde Él se va a revelar con poder, lo que se llama el Pentecostés del Antiguo Testamento. Luego veremos otras herramientas. Y allí les dice a Moisés: esto es lo que quiero que enseñes a mi pueblo. Y Moisés le enseña al pueblo. Dios le da su palabra. Palabra con la que estará construyendo al pueblo de tal manera que el pueblo va a ir enderezando su camino y alineándolo con la voluntad de Dios para ser el pueblo que Dios quiere que sean. El pueblo acaba de salir de la esclavitud. El pueblo ha vivido viendo los dioses de Egipto, la normativa, la legislación del pueblo de Egipto, las costumbres de las familias, de padres, de madres, las tareas como se hacen en Egipto. Y ese pueblo sale de Egipto y es necesario que llegue una instrucción clara, una instrucción bien definida para ir amoldando ese pueblo de esas costumbres, de esas estructuras de pensamiento a la estructura de pensamiento, a las costumbres de Dios. Y para eso está su palabra. Antes pensaba así, ahora yo, Dios, te digo, tienes que pensar así. Antes creía en esto, ahora yo, tu Dios, te digo, tienes que creer en tal otra cosa. Y Dios comienza por su palabra a enderezar a su pueblo para hacerlo ciertamente distinto al resto de los pueblos, para que de verdad entonces pueda ser una nación santa, una nación de reyes, una nación de sacerdotes. Y les da su palabra, porque ellos no sabían
¿Cómo yo puedo ser el pueblo que Dios quiere? ¿Cómo yo puedo ser la herramienta en las manos de Dios como Él quiere? Yo no lo sé. Dios, dímelo tú. Y Dios me lo dice con su palabra. Tú y yo, en nosotros mismos, no tenemos la capacidad para construirnos a nosotros mismos conforme a la voluntad de Dios. Es necesario que Dios venga y me diga qué es lo que Él quiere que yo haga. Allí en Sinaí convoca a su pueblo y le dice, esto es lo que yo quiero que ustedes hagáis. Haciendo esto, estaréis enderezando vuestro camino para caminar como yo quiero. Ciertamente entonces es cuando seréis diferentes al resto de los pueblos. El pueblo necesitaba no solo la presencia entre ellos, eso lo podían hacer hasta ellos mismos. Indudablemente lo hicieron. ¿Hicieron un becerro de qué? De oro. ¿Y qué dijeron? Este es nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto. Es que era el quien tenía los problemas era el pueblo. O sea, tener la presencia de un Dios, entre comillas, entre nosotros es muy fácil, lo podemos hacer ahora mismo. Pero otra cosa es tener la presencia de Dios. ¿Tuvieron la presencia? ¿Tuvieron los milagros? Recibir un milagro es fácil. ¿Pastor, es fácil? Bueno, la Biblia dice que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, Él nos lo daría. Otra cosa es que yo, después de recibir ese milagro, viva conforme a su voluntad. Eso es harina de otro costal, como solemos decir nosotros. Pero eso es lo que estaba haciendo Dios. Tenéis mi presencia, tenéis los milagros, pero os quiero enseñar a vivir conforme a mi voluntad, porque esa es la vida abundante. Esa es la vida en plenitud. Aquellas palabras ciertamente fueron enderezando al pueblo. Pero no solo necesitaban un ordenamiento para ir enderezando sus caminos y sus malas acciones, como luego dirían los profetas. Mejorad vuestros caminos, mejorad vuestras obras. Sino también necesitaban una palabra, un ordenamiento, para ir dándole a ellos lo que ellos no tenían. Para ir proveyendo en ellos en lo que en ellos había necesidad. No podemos olvidar que tú y yo, cuando somos salvados y venimos a ser hijos de Dios, pueblo de Dios, realmente venimos vacíos de todo lo que Dios nos quiere dar. En ese momento lo que tienes es la salvación. Dios tiene que ir añadiéndote todo lo que tú vas a necesitar para vivir la vida en plenitud que Jesús te ganó para ti. Aquel pueblo estaba vacío. Necesitaban fuerza. Si no, solo hay que ver algunas de las películas acerca de la esclavitud en Egipto y del Éxodo, ¿no? Como los vemos a todos, desnutridos. Yo no sé si sería así, pero es muy probable que ante la alimentación de esclavos, ante las tareas de esclavos, ante la intemperie de hacer las tareas de esclavos, pues aquel pueblo probablemente fuera como nos muestra el cine, desnutridos, enfermos. Ese pueblo necesitaba ir acumulando en su vida todo aquello que iban a necesitar para convertirse en lo que estaban llamados a ser, el pueblo de Dios. Igual que tú y yo cuando venimos al Señor, realmente de Dios sabemos nada. Creemos que lo sabemos todo, pero realmente sabemos nada. ¿Podemos conocer un Dios religioso? Sí, no te lo voy a discutir. Incluso puede haber llegado a conocer un Dios legalista, sí. Un Dios malvado, también. O algunos aspectos de un hombre bueno, como era Jesús también. Pero ¿qué sabes de verdad del Dios verdadero cuando vienes al Señor Jesucristo? Nada. ¿Qué puedes hacer por Él? Nada. Él es el que tiene que ir llenando tu despensa, que eres tú mismo, llenando tu vasija de todo lo que Él quiere poner en ti para que tú puedas vivir esa vida en plenitud, para que tú le puedas servir. Y eso es lo que vino a hacer la palabra. La palabra vino a enseñarle todo lo que Dios tenía para darles. ¿Qué es lo que Dios tiene para darte? Tú no lo sabes si Él no te lo revela. Necesitas la palabra de Dios. ¿Cómo tienes tú que ser para Dios? Tú no lo sabes si Él no te lo revela. Necesitas la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que pasó en Sinaí?
cómo sabes lo que el Estado español puede hacer por ti? ¿Tú cómo sabes la pensión de jubilación que el Estado español puede darte? No lo sabes si no le consultas al Estado. Y haces una consulta a la tesorería y le dices, estas son mis condiciones laborales, hasta aquí he trabajado yo con estas ganancias, con esta participación en mis impuestos, con esta aportación a la seguridad social, y una vez que haces esa consulta, ellos te devuelven la respuesta diciendo, pues en estas condiciones a ti te corresponde. ¿Quién te lo dice? Ellos. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Bueno, tú sabes lo que te dicen los abogados de Tabanco. No, lo que te va a quedar aproximadamente 600. Los abogados de Tabanco, los hay en todos lados. Abogados de Tabanco lo saben todo. Menos arreglar sus propias vidas. Pero lo saben todo. Pero realmente tú no sabes lo que alguien puede aportarte hasta que no le consultas. Tú y yo necesitamos preguntarle a Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para darme? ¿Qué tienes para construirme? ¿Qué tienes para hacer en mí que yo luego pueda servirte? Necesitas que Él te lo diga. Para eso está la palabra de Dios. ¿Va a enderezar tu camino? ¿Va a moldarte a su voluntad? Eso es lo primero. Lo segundo, va a incorporar en ti todos los recursos que Dios tiene disponibles para ti, para que tú puedas vivir la vida plena y sirviéndole. ¡Wow! Pero no te va a dejar ahí solamente. Porque si Dios, dándote su palabra, te dejara ahí, te dejaría en un eterno presente. Él sabe que tú y yo estamos hechos de esperanza, de futuro. ¿Quién no ha pensado en su futuro? Mira, ninguno. Yo pienso en mi futuro. Bueno, y en el de mis hijos. ¿O tú no? Luego los hijos, pues hacen lo que ellos entienden que tienen que hacer. Pero tú has pensado en ese futuro. Y Dios sabe que tú y yo pensamos en el futuro. ¿Por qué? Porque Él fue quien nos hizo. Y te hizo con cabeza para que pensaras. Hay que interceder para que pienses. No te hizo cabeza solo para llevar un pelo bonito. Bueno, eso no va por ti. Una calva bonita. Con brillo. Dios te hizo para pensar. Y sabiendo esto, su palabra no solo te alinea a su voluntad, su palabra no solo te provee de los recursos que tú necesitas para servirle y vivir la vida abundante, sino que su palabra te da promesas y te muestran el futuro que Él tiene para ti. ¿Qué tienes tú que vivir? No lo sabes, pero si Él te lo dice, tú sí sabes hacia dónde vas. Tú sí sabes el futuro que Él tiene para ti. Tú sí sabes los objetivos que Él ha puesto para tu vida. Y por eso Él también les dio su palabra como promesas, para que ellos pudieran esperanzarse y decir, hacia allá vamos. Eso es lo que vamos a alcanzar. Yo lo quiero. Y se entregaran para caminar hacia esos objetivos divinos, hacia esas promesas. Por eso Dios no les paraba de hablar de la tierra prometida que fluye leche y miel. Ellos pensando en las cebollas de Egipto. Y Dios hablándole del futuro. Al final, ¿quién no entendían? Ellos. Hermanos, pero esto de manifestarse el Señor con su pueblo y darles palabra, no solo era para aquel pueblo y para aquel tiempo. La palabra de Dios nos dice, y quiero que venga conmigo a Hebreos capítulo 1. La palabra de Dios nos dice en el libro escrito a esos creyentes de segunda o tercera generación probablemente, que necesitaban ánimo porque estaban siendo perseguidos, porque estaban creciendo. Dice Hebreos capítulo 1 y versículo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, como fue Moisés, por medio de quien Dios habló a su pueblo, dice que en estos postreros días, en este tiempo, Dios nos habla por el Hijo. Es por medio de Jesucristo que Dios está dándonos palabra
a ti como hijo y a todos como pueblo. ¿Para qué? Para enderezar nuestros caminos torcidos y alinearlos con su voluntad. ¿Para qué? Para proveernos de todos los recursos que Él tiene para ti, todo lo que Él quiere darte, para tu vida plena y de servicio. ¿Para qué? Para anunciarte sus promesas, lo que Él tiene por delante para ti. Él te lo está hablando en Jesucristo. Cada vez que tú miras a Jesucristo, está viendo primero la realidad de la existencia de Dios, porque Él viene a dar testimonio de que Dios existe. Cuando tú estás mirando a Jesucristo, tú estás viendo el carácter que Él quiere que tú tengas, el mensaje que Él tiene para ti y las obras en las que Él quiere que tú camines. Jesucristo viene a revelarte de Dios. No en vano Juan capítulo 1 dice que es el verbo hecho carne, el logos, la palabra de Dios hecha carne. Él es el mensaje, Él es la palabra que Dios tiene hoy para ti. Tú necesitas enderezar tu camino. Métete con las enseñanzas de Jesucristo. Medítalas, obedécelas, aplícalas a tu vida. Tú quieres que a tu vida sean incorporadas los regalos, todos los dones que Dios tiene para darte. Métete ahí con Jesucristo, métete con su palabra, medítala, créela, obedécela. Tú quieres que sus promesas marquen un objetivo en tu vida hacia el cual caminar. Métete con Jesucristo, cree sus enseñanzas, obedece su palabra. Es por medio de Jesucristo que Él hoy te está hablando. Tú necesitas su palabra. No es suficiente el milagro. Esto es lo que yo quería decirte en esta mañana. No es suficiente que vengas aquí y disfrutes de su presencia. Él ha dado su palabra. Te la ha revelado por medio de Cristo. Cristo es el mensaje de Dios hecho carne. Todo Cristo es un mensaje para ti. Su carácter, sus obras, sus palabras son un mensaje para ti. ¿Para qué? Para enderezar tu camino. Para proveerte de todos los recursos de Dios. Para señalarte las promesas que Él tiene para cumplir en tu vida. En definitiva, para, como dijo Pedro, probablemente recordando las palabras del Éxodo. Eso se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 2. ¿Para qué? Dice más, vosotros sois linaje escogido. Versículo 9 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es muy probable que ahora Pedro en Cristo, en su presencia, recibiendo sus milagros, con su palabra, recordara aquel momento del Sinaí en el que fue instruido desde niño en las sinagogas y dijeran, es cierto, tenemos su palabra, tenemos a Cristo y por Él hemos sido hechos pueblo. Por Él que ha tenido misericordia de nosotros. Por Él hemos sido hechos una nación santa. Por Él somos una nación de reyes y de sacerdotes. Pero por Él también estamos llamados a anunciar este Dios a todo el mundo. A anunciar sus virtudes. Sí, iglesia, estás creciendo. Sí, iglesia, estás viviendo momentos en su presencia. Sí, iglesia, estás recibiendo milagros. Pero sí, iglesia, necesitas su palabra para poderle servir y anunciar sus virtudes a un mundo que le necesita. No vamos a poder seguir adelante sin su palabra, porque es lo que Él nos tiene que decir. Está aquí por medio de Jesucristo. Él tiene algo que decirte.